si uno no tiene unos objetivos claros o no tiene la claridad de por qué está haciendo ese mercado, pues va a ser como una inversión perdida, pues porque si no te los trazaste, juegas un poco como a la fortuna, pues, o como a la suerte de que pronto pase algo. Hemos hablado de muchos temas en estas entrevistas sobre la industria musical y nos falta uno muy importante o hay uno que nos han preguntado de manera muy recurrente y es el tema de mercados musicales. ¿Qué son los mercados musicales? ¿Por qué deberían participar las personas en los mercados musicales? ¿Dónde se hacen los mercados musicales? ¿Cuál es el papel de esos mercados en el ecosistema musical en general? Y para eso, afortunadamente, contamos con la presencia de Andrés, que nos acompaña hoy, una persona que conoce muy bien este tema. Y bueno, Andrés, muchas gracias por estar aquí, por participar en estas entrevistas, en estas charlas. Cuéntanos un poquito quién eres y después abordamos entonces, entramos en materia sobre los mercados musicales. Hola Juan, bueno, primero que todo agradecerte por tenerme en estos espacios. Para mí, pues un placer poder como hablar de estos temas que nos apasionan en cuanto a la industria musical. Eh, bueno, yo empecé en la música desde mi familia, es una familia muy musical, y de ahí que decidiera pues estudiar licenciatura en música en la Universidad de Caldas. Y ahí, como en la carrera, me empecé a interesar en temas también de emprendimiento, ¿cierto? Entonces empecé a trabajar en los laboratorios LASO del Ministerio de Cultura, que eran los laboratorios de producción musical y emprendimiento. Y así me fui metiendo. Empecé después a ser parte del equipo de Red Lat, que es una organización liderada por Octavio Arbeláez, que digamos han sido pioneros en este tema de los encuentros de negocios para el sector creativo y cultural. Eh, y pues digamos que de los ejercicios más importantes que tienen es alrededor de la música, aunque también han tenido otros mercados, por ejemplo, para las artes escénicas, pero desde la música, eh, pues tienen varios encuentros, entre ellos pues se destacan Circularte en Medellín y Mapas en las Islas Canarias. Y bueno, haciendo parte de este equipo es que empecé a entender cómo funcionaban los mercados, qué se debe tener en cuenta, y pues también siendo músico digamos teniendo procesos de emprendimiento propios, como proyectos musicales o en este momento con un sello independiente, pues también he participado de ellos, no solo como desde la organización, que fue el trabajo que hice durante varios años siendo parte de este equipo, sino también participando, digamos, pues como oferente dentro del mercado, que a veces son roles diferentes y no es lo mismo que tú ves desde adentro que cuando ya estás, te sientas pues o tienes una participación activa. Entonces esa ha sido como mi experiencia y cómo, digamos, me adentré en este mundo de los mercados musicales. Pues genial, Andrés, porque tienes entonces tres perspectivas diferentes, según entiendo. La de músico, la de sello en este momento con tu sello y la de haber estado inmerso dentro de la construcción del mercado musical o dentro de la producción del mercado musical. Entonces yo creo que deberíamos empezar por ahí, es desde la perspectiva del músico, del proyecto musical, cuál es la importancia de participar en este tipo de mercados. ¿Por qué un proyecto musical o un artista debería estar buscando tener presencia en estos mercados? Para mí, los mercados musicales, lo más importante es la posibilidad de uno conocer muchas personas pues como del ecosistema musical, como de manera intensiva, ¿cierto? Piensa que si vos quisieras conocer a 20, 30, 40 gentes de la industria, de diferentes nacionalidades, pues o te tocaría gastarte un montón de plata en pasajes, en viáticos, o a través de correo, que es la otra. Hoy en día tenemos un montón de facilidades para contactar gente, pero no es lo mismo. O sea, el estar en un espacio donde puedes compartir en persona, donde puedes hablar, puedes, no sé, tomarte un café con alguien, esa cercanía permite que los vínculos profesionales partan desde la amistad o desde el reconocimiento, y esto hace que hayan más posibilidades como de generar negocios, o si no hay negocios, pues tener aliados, ¿cierto? Ponle que si que después de un mercado de estos eres juicioso con, pues como con la gestión de estos contactos, pues puedes tener una base de datos que te va a permitir, no sé, gestionar una cita por toda Latinoamérica o en Europa o en Estados Unidos. Entonces, para mí lo más importante es que son espacios donde la gente está en la tónica de conocer otra gente
y todos somos de un mismo, pues todos tenemos un mismo interés, ¿cierto? Que es generar negocios o oportunidades a través de la música, que si lo piensas, es difícil uno encontrar este tipo como de espacio y de interés en un solo, pues en 2 o 3 días que puede durar un mercado, que ni siquiera en un concierto pues o estás trabajando o la gente con la que estás pues es público, no es persona que pues si tú, no sé, le vas a hablar de derechos de autor o de un tour o de algo, pues no se van a interesar porque están es por disfrutar la música, no más. Entonces, para mí eso es lo más importante, es esos encuentros de muchas personas. Entonces el networking es como la parte fundamental de un mercado musical, según nos cuentas. Pero, ¿qué otras formas de participación hay o qué encuentran los artistas cuando llegan a los mercados? ¿Qué tipos de espacios? ¿Solamente pueden ir como asistentes y allá se encuentran con el resto de personas? Mejor dicho, ¿cuál es la dinámica en general del mercado cuando un artista llega y está esos 3 días, 4 días o 5 días durante ese espacio, en ese espacio? Bueno, digamos que la dinámica en un mercado siempre es de conocer personas, ¿cierto? Y no solamente a través de los networking, sean como formales, ¿cierto? Porque hay mercados que intencionan espacios de networking como de una manera más organizada, que es lo que puede ser, por ejemplo, una rueda de negocios o unos speed meetings, donde pues tienes una agenda ya estructurada con unos tiempos precisos, o hay otros mercados que simplemente trabajan es como juntando la gente y ya cada uno se encarga, pues, por ejemplo, en una feria o en una sala, pues, de gestionar su networking. Entonces, eh, digamos que siempre va a ser conocer gente, pero no solo están los espacios de networking, porque en los mercados por lo general nutren pues como su evento con temas académicos, con showcase, con talleres y con experiencias, pues que hagan de los mercados un espacio agradable, ¿cierto? Y casi que los mercados que mejor resultados tienen son los mercados que hacen una experiencia agradable para los participantes, porque se sienten a gusto, el que se sientan a gusto hace que, pues, que tengan una apertura a hablar con la gente. En cambio, de pronto a veces cuando los mercados son como muy a lo que es y no brindan experiencias, pues uno como, como dicen por ahí en términos vulgares, en zorro, o sea, como que uno ya no quiere saber más de esto y no tiene la misma apertura. Entonces, si estos espacios son los que brindan un mercado y uno debe estar abierto a, ¿cierto? Por ejemplo, en el networking tienes que estar abierto a hablar, a, a, a que si alguien se hace a tu lado o estás ahí en una mesa con varias personas, hablar, preguntar, ¿tú qué haces? Oh, qué interesante, mira, yo te muestro lo mío, puede que haya una oportunidad. Y si no la hay, simplemente es un nuevo contacto que le puede servir de pronto a alguien en un futuro, a un colega. Eso desde el networking, desde la parte académica pues estos espacios casi siempre traen grandes referentes de la industria, entonces son espacios privilegiados para uno estar actualizado en tendencias, en nuevos modelos, en nuevas plataformas, y ahí también puedes conocer gente, sea porque viste que alguien hizo una pregunta interesante y cuando la hizo se presentó y uno dice, ah, mira, esta persona tiene algo chévere, o incluso los propios panelistas, pues al exponer lo que hacen, uno dice, ah, esta persona es interesante, además del conocimiento que se están impartiendo. Incluso también desde los showcases o los conciertos, son espacios para uno nutrirse de referentes, ¿cierto? Uno a veces está muy ensimismado en su proyecto, en su estética, y de pronto ver, no sé, un showcase de una propuesta africana o del Medio Oriente que use diferentes sonoridades o diferentes ritmos, pues te pueden refrescar un poco lo que estás haciendo con tu proyecto. Entonces, cada dinámica o cada espacio tiene sus particularidades. En todos lugares puedes conocer cosas nuevas y personas nuevas. Y digamos que uno lo que tiene que tener siempre es muy buena como apertura a conocer, a hablar, a preguntar, a ser curioso, ¿cierto? A, bueno, esto cómo será, esto cómo se hace, le pregunto, le hablo. Y creo que así es que uno logra una buena participación en un mercado. Que de hecho, una anécdota que yo siempre cuento es que en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de ir, como el primer mercado al que fui, no como organizador, sino como participante, fue en México, a FIMPRO. Y bueno, fui con un proyecto que tenía entonces. Yo soy una persona que me cuesta hablar con la gente si no la conozco. Entonces fui y fue un mercado que casi no conocí gente porque
pues no intencionaba ese diálogo. Si alguien se me sentaba al lado, podía estar un rato ahí y pues como que por la pena no lo lograba, pues como interactuar. Y cuando me devolví, pues me cuestioné mucho, pues porque fue una inversión grande que yo hice de vuelos, de estar allá, pues de unos días que tenía pues que sostenerme y no logré lo que pretendía. Entonces, en otro mercado en el que tuve la oportunidad luego de ir, que fue en Bogotá, en el BOM, pues hice ese ejercicio ya como práctica, ¿cierto? De, bueno, si alguien se me sienta al lado, le pregunto qué hace. Y algunas de las conversaciones fueron interesantes y fructíferas, otros pues simplemente me contaron y pues era o muy alejado o incluso no tenía nada que ver con música, sino que estaba acompañando a alguien dentro del mercado, pero como ejercicio me permitió como entender que la gente por lo general es querida, si está en esos espacios es porque quiere hablar, quiere compartir, quiere buscar posibilidades. Entonces le perdí un poco el miedo y fue una práctica que hice. Entonces eso es como lo que uno tiene que estar siempre dispuesto a conversar y si uno es un poco penoso, pues practica, ¿cierto? Hable. Así como cuando uno está empezando a tocar un instrumento, al principio los dedos no le dan, uno es como esto es imposible, o sea, ¿cómo es que uno hace esto? Pero poco a poco uno va entendiendo que, ok, no está tan difícil, no me pasa nada, no se me van a caer los dedos, pues no se me va a caer una relación o alguien me va a hablar feo por preguntar. De acuerdo. Bien importante eso, porque el mercado está dispuesto para las personas y para los asistentes, pero depende de cada una de las personas, de cada uno de los asistentes, pues aprovecharlo, ¿cierto? Y ahí tocas un punto muy importante y es, además de la apertura, que claramente es necesaria e imprescindible, la apertura a conversar y a conectar con personas, es la preparación previa. Y en esa preparación previa, pues pueden haber muchas formas, pero a nosotros particularmente nos gusta una y es investigar quién va, ¿sí? Quiénes están, quiénes van a estar presentes. Y a mí qué me interesa, me interesa hablar con sellos, me interesa hablar con otros proyectos, me interesa hablar con bookers, me interesa hablar con personas que estén dentro de empresas diferentes en la industria musical y hacer mi listica de tal día, tal día, tal día, quiero hablar con estas personas. Y ponerse metas también, como máximo o mínimo, con 4 o 5 personas al día tengo que estar hablando y las escojo. ¿Crees que es una buena práctica? ¿Qué tipo de preparación has hecho tú o le recomiendas a las personas? Pues Juan, eso que vos mencionas es fundamental, casi que es la clave del éxito de estar en un mercado. Y como digo, o sea, participar en un mercado es una inversión que haces, ¿cierto? A menos pues de pronto que tengas la fortuna de tener un gran mercado en tu ciudad, como no sé, puede ser Bogotá o Medellín, que tienen unos mercados muy importantes, pero por ejemplo, si estás en otra ciudad y te toca desplazar, es una inversión que estás haciendo. Entonces, como bien dices, si uno no tiene unos objetivos claros o no tiene la claridad de por qué está haciendo el mercado, pues va a ser como una inversión perdida, pues porque si no te los trazaste, juegas un poco como a la fortuna, pues, o como a la suerte de que pronto pase algo. Entonces, lo que dices es muy importante, no solo con las personas, sino incluso hasta con el mercado en sí mismo. Los mercados por lo general tienen como un enfoque dentro de su gestión y de lo que se especializa. Entonces, hay mercados enfocados a ritmos más como de fusión o tradicionales o que parten como de los folclores regionales, que puede ser, por ejemplo, un Womex, que un Womex es eso, World Music Expo, o sea, exposición de las músicas del mundo, mientras que un Midem, pues, que es otro mercado, pero ya muy enfocado a lo comercial y es donde van estos grandes sellos, pues donde van Universal, Warner, Sony, y son estos grandes ejecutivos de la música comercial, pues es otro enfoque. Digamos, los que tenemos en Latinoamérica, muchos son como híbridos, o sea, le apuestan mucho a los ritmos locales, pero también tienen cabida propuestas de ritmos universales. Entonces, según el enfoque del mercado, pues también va a ser el enfoque de personas que van a ir. Y de ahí que encuentres eh, las personas con las que vas a hacer esa lista, como bien dices, con las que quiero hablar. Y digamos, también uno tiene que ser realista. Siento que es muy importante uno saber en qué nivel está de su proyecto para que esas personas a las que yo voy a buscar pues tengan un interés genuino en lo que estoy haciendo. Porque, por ejemplo, si yo estoy empezando con un proyecto, puede que esté muy bien hecha la música, que esté bonito, o sea, esté bien presentado desde la estética, pero tengo una audiencia muy chiquita.
Entonces, por ejemplo, puede que un gran festival de audiencias masivas pues le puede interesar la música, pero no te va a contratar porque dice, pues ven, es que me sale muy costoso llevarte pues por la audiencia que tienes todavía no estás listo. Entonces, eso no quiere decir que no te puedas reunir con esa persona, pero puede que esa persona sea alguien a la que, que tengas que buscar por unos 3 o 4 años, ¿cierto? O, por ejemplo, si te sientas con alguien que programa solo rock y tú tienes una propuesta de urbano o de fusión, pues puede que la apertura de esa persona permita que se interese, pero no te va a programar. Entonces también los enfoques de los mercados y de las personas hacen que ese listado sea mucho más efectivo. O incluso, mm, si por ejemplo, por cualquier razón ves que el mercado no es como muy afín, pero ves la posibilidad de asistir, pues busca lo que sea más potente para tu proyecto. Te doy un ejemplo. eh, el sello en el que yo estoy trabajando, un sello de música urbana, no tenemos en este momento un gran referente, pues, o un artista que ya esté posicionado, pero ya tenemos un catálogo de música urbana interesante, o sea, que está bien hecha dentro de la estética urbana. Y yo fui a un mercado en Bilbao que se llama Vime, y bueno, yo decía, bueno, no tengo un artista para girar, ni para conseguirle un contrato de management, no tengo tampoco pues como un artista en el que un otro sello más grande se pueda interesar. Tengo buena música. ¿Qué puedo hacer con buena música? Entonces mi enfoque fue, listo, hay unos agentes de sincronización. ¿Qué le interesan los agentes de sincronización? Buena música. Incluso les interesa más cuando son artistas que están emergiendo porque las tarifas pueden ser más económicas. Entonces yo tenía claro qué era mi fuerte o qué era lo que yo tenía en ese momento para mostrar que fuera interesante y fui con ese objetivo. Entonces la lista que tú mencionas para mí fueron puros agentes de sincronización y me fui y me senté con los más que pude y de ahí me salió una sincronización para una serie internacional. Pero lo que dices de tener eso claro también puede significar que no te frustres con las participaciones en los mercados. Porque entonces tú dices, no, pues yo iba a un mercado y tenía unas super ilusiones y no me salió nada, ¿cierto? Pero de pronto fue que no te reuniste con las personas acertadas y no salió nada. En cambio, si tienes esa lista muy clara, es más probable que pasen cosas. Y teniendo muy claro cuáles son tus fortalezas para mostrar esas fortalezas y de pronto uno que tus debilidades no sean las que primen, ¿cierto? Entonces, claro, si yo hubiera ido como, no, es que yo quiero ya una gira para este artista con el que estamos empezando por Europa, pues hubiera sido súper frustrante para mí porque seguramente no hubiera pasado nada. Pero sabiendo mi fortaleza y lo que tenía más potente, si uno lo sabe enfocar bien, eh, pues pasa. Y otra cosa, eso desde los listados, saber uno a qué va. Y muy importante en la pre, también tener todo el material muy, muy bien elaborado. O sea, que la música esté bien hecha. ¿Cuál es ese material? Digamos que con lo que uno más se mueve es claramente la música, ¿cierto? El contenido es rey, como dicen, o sea, si tu música está bien hecha, está bien grabada, tiene unos contenidos audiovisuales interesantes, eso es lo principal, ¿cierto? Y es como con lo que vas a enamorar ese primer contacto, ¿cierto? Es como cuando llegas con un regalo bonito. Ya después uno empieza a tener otros contenidos. Entonces, por ejemplo, un press kit súper importante que esté bien estructurado, o sea, que muestre las fortalezas de tu proyecto, o sea, qué te has ganado, dónde has tocado, qué experiencia tienes, qué reconocimientos has logrado, eh, y que no sea una cosa súper larga o un Word plano, sino que sea interesante, que sea bonito, sea atractivo, que sea conciso. También, pues, las personas que están en este ecosistema, pues es el tipo de documentos que reciben todos los días. Si no es vistoso, pues va a ser aburrido para esa persona que lea. Pero el press kit muy importante. También muy importante el tema de los riders y los formatos. O sea, tienes que tener muy claro cuáles son los formatos. Digo los formatos porque dependiendo de los formatos es que puedes abrir puertas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una banda de salsa y somos 15 en escenario, es muy difícil que para tu primera gira logres sacar 15 personas, porque es muy costoso. Entonces, de pronto puede ser que tu agrupación de salsa tenga una versión reducida, donde hayan unas cosas, digamos, ampliadas o que puedas poner con un DJ y unos elementos
contundentes de tres o cuatro músicos o dos o tres que le den como esa sabrosura del en vivo, pero que un programador se pueda animar a llevar. Entonces está eso, como los riders de diferentes formatos, ¿cierto? Que de pronto, por casualidad, tu propuesta estuvo súper interesante y hay un festival de salsa que sí está buscando agrupaciones de salsa grandes, pues te van a llevar a todos. Entonces tienes que tener eso claro en cuanto al rider en términos técnicos, o sea, qué necesitas en tarima para que eso suceda. Y también muy importante, los presupuestos. O sea, tienes que tener claro cuánto vale ese show en los diferentes formatos y que sean precios que de alguna manera no sean ni muy altos ni muy bajos, porque por ambos pecas, ¿cierto? Si son muy altos, pues claramente va a ser muy costoso para el programador y te va a decir, no, pues lo siento. Y si son muy bajos, también puede decir el programador, pero venga, es como sospechoso, ¿cierto? Venga, esta persona porque me estaba cobrando tan poquito, ¿será que es que no ha tenido la experiencia de costear un show o de costear una gira? Entonces hay que sentarse a averiguar, a preguntar, a saber cómo está. Entonces, la música, el press kit, el rider, eh, en lo posible también, si esos documentos o ese contenido tienes la forma de que, por ejemplo, estén en inglés, es una buena práctica porque, como bien hemos hablado, estos son espacios donde se encuentra mucha gente de muchas nacionalidades y el tema del idioma puede ser una barrera para que la persona entienda, pues, de qué trata tu proyecto, cómo se mueve, cuánto vale. Entonces, como esas estandarizaciones son importantes. Por ejemplo, también el tema de precios, manejarlo en dólares, que si tú le dices a alguien son 15.000 pesos colombianos, pues 15.000 es un número grande, pero en Colombia no es nada. Entonces tú dices, no, mi show vale 3 millones de pesos, pues 3 millones de pesos es un fin normal, pero pues 3 millones es una cifra muy Pero en grande. México Entonces también tener tal eso. vez no sea tan pequeño como es acá. También lo veo diferente. Ajá. O en dólares, si la persona que te está escuchando te está pensando que le estás diciendo una cifra en dólares, pues va a decir, bien, entonces esto estamos hablando de una vaina súper Ujú. grande. Exacto, entonces tener como esos temas pensando en que vas a hablar con gente de muchas nacionalidades es importante. Y lo otro que también es buena práctica si vas a llevar contenido como para regalar, ¿cierto? Si quieres llevar, no sé, un CD, un vinilo, un brochure impreso, piensa mucho en que estas personas pues no van a hablar solo contigo, sino que van a hablar con un montón de gente, que si todo el mundo les llega con una ancheta, pues lo más seguro es que todas esas anchetas queden en el cuarto del hotel y él no se los lleve. Entonces piensa en cosas que sean útiles o que más que útiles que generen una recordación. Puede ser mejor elemento, por ejemplo, no sé, una chocolata, que la persona se la coma y diga, este me dio una chocolata súper rica, se le queda guardada a alguien que le entregue pues como una cosa grande, genérica, para que se la lleve para la casa y es como, no, pues, ¿y esto qué hago con esto? Bueno, ¿a quién se lo regalo? ¿Dónde lo desaparezco? Entonces, pensar ese tipo de detalles para que lo que vas a entregar, pues, no sea una plata que pierdes y que sí cumpla el propósito de generar recordación de tu proyecto. Entonces, más o menos son como el tipo de cosas que uno tiene que tener ahí claras en un mercado. Maravilloso, Andrés. Hay una pregunta que... Ah, no, bueno, y otra cosa de pronto que se me olvidó, y ya que estamos, pues estoy hablando contigo, el tema de los contratos, de los derechos, o sea, que todo eso esté claro, que no te cojan como, por decirlo así, con los pantalones abajo, ¿cierto? Que si, por ejemplo, un agente de sincronización se interesa en tu música, que tú tengas los splits ya hechos, ¿cierto? Y que no sea como, no, pues que me toca buscar a 10 amigos con los que estuve en esta canción, pues no, hablemos para en 6 meses mientras yo recojo esas firmas o que si alguien te quiere llevar pues, de gira, tú tengas claro el tema de contratos. Entonces, eso, los documentos legales y de registros también muy importantes, eh, pues tenerlos claros. Que de pronto no te toque sacarlos en el mercado, pero sí unos pocos días después si pasa algo. Maravilloso. Bueno, y ahí aprovecho entonces para recomendarle a la gente que visite www.allright.com.co, que ahí van a encontrar todos los contratos que necesitan, los van a tener a la mano, los pueden hacer en cuestión de minutos, se los pueden enviar a personas en cualquier parte del mundo, entonces eso creo que les facilita mucho esta interacción que van a tener con todas las personas en los mercados. Andrés, hay una cosa que nos preguntan mucho también y es, bueno, si yo estoy empezando, si yo tengo una fanbase solamente de 1.000 personas o algo por el estilo, ¿los mercados son para mí o tal vez espero y después cuando esté un poquito más grande?
o desde el día cero puedo empezar a participar en mercado? ¿Cuál sería como el consejo en ese sentido? Para mí, los mercados deberían ser un lugar al que todo el mundo quiera ir, ¿cierto? Esté empezando, esté posicionado. Hay que tratar de ir. Claramente hay mercados que tienen una curaduría y es difícil pasar, sobre todo estos mercados ya como un poco más internacionales, pues hay mucha gente que se presenta, ¿cierto? Entonces no pasan muchas propuestas que están empezando. Sin embargo, hay que tratar de estar. Mm, Hay que pues también poner claro pues el tema de la inversión, o sea, si estoy empezando y no pasé la rueda de negocio al mercado de manera oficial y me va a significar gastarme un montón de dinero estar en ese espacio, pues puede que no, espera que pases. Pero si de pronto tienes la fortuna de que en una ciudad cercana o que no sea una gran inversión, pase un mercado y puedes ir, así no sea a todas las actividades, pero por ejemplo que puedas ir a la parte académica, a los showcase y algunos encuentros informales de networking, deberías ir. Así sea solo por aprender. Como te decía, todos los espacios son lugares para conocer cosas y personas nuevas que te pueden apoyar pues, o aportar en tu proceso. Entonces, por ejemplo, el solo hecho de ir a los showcase, eso pues es un gran referente de ver, listo, si las personas que están en show, que están haciendo su show de esta manera, ¿qué le falta al mío para que esté a ese nivel? ¿Cierto? Si puedo estar en la parte académica, uno puede aprender un montón de cosas. Por ejemplo, si tienes una fanpage de 1000 y hay una charla muy interesante en un mercado de esto sobre marketing, pues es lo que necesitas. Más allá de que te contraten, no, si necesitas crecer tu audiencia, pues necesitas saber más de marketing. Entonces, yo diría es, desde el momento cero hay que ir también con cierta humildad, ¿cierto? Y saber que si estoy empezando, pues no a todo el mundo le va a interesar tu proyecto porque estás empezando, pero sí puedes aprender, sí puedes conocer gente que de pronto es un poco más adelante que tú, pero que esté dispuesta a hacer cosas contigo. Y eso es como uno va, digamos, haciendo pinitos y va creciendo en este ecosistema de los mercados. Entonces, para mí es un lugar, pues son lugares privilegiados para aprender, para conocer y que al principio puede que no pasen muchas cosas, pero estás conociendo la gente. Y por ejemplo, si tú vas a un mercado y conoces a alguien que en el momento pues no hay forma de hacer algo con esa persona. De pronto, al cabo de 3 años, cuando vuelvan a hablar en otro mercado o en el mismo mercado, es como, ay, sí, nos conocimos, me cae súper bien, ¿en qué andas? No, pues mira, ya logré eh, hacer este CD o logré hacer esta primera gira local, hey, qué bacano, listo, ahora sí trabajemos. Entonces, para mí son espacios que uno debería estar y estar abierto y también entender que pues uno no se puede brincar los procesos, uno tiene que saber en qué etapa está e ir construyendo a partir de eso. Es de verdad súper valioso lo que nos estás compartiendo, porque de hecho son dinámicas de mercados no solo en la industria musical, sino en cualquier industria. Es un relacionamiento, es cómo realmente pones bonito tu proyecto y lo estás presentando a determinadas personas y cómo enganchas a esas personas para después tener negocios. Y a veces los negocios son un tema de densidad. Tienes que hablar con 100 personas para tal vez convertir a 10. Tienes que hablar con 10 tal vez para convertir a una y eso lo tiene que tener uno muy presente porque lo que decías antes, si no uno se va a frustrar y va a pensar que no le están saliendo las cosas bien y es no, lo que pasa es que no todo sale, si todo saliera la primera pues sería maravilloso. Y hay un tema muy importante y es que como hay tanta densidad de personas, todas quieren hablar con las personas que les interesan, no todas alcanzan a estar en los speed meetings, entonces, y aún estando en los speed meetings, pues hay que aprovechar el tiempo porque precisamente son 20 minutos, 30 minutos nada más donde tienes que hablar todo lo que tengas que hablar. Entonces hay algo muy importante y es el pitch, ¿sí? El pitch del proyecto. Y en ese pitch del proyecto, ¿qué tipo de consejos nos podrías dar o qué tipo de buenas prácticas conoces tú para que las personas conozcan? El pitch es súper importante, ¿cierto? Uno tiene que tener muy claro
qué es lo que tiene, sus fortalezas, lo que hablábamos antes, cuáles son esas cosas que pueden ser interesantes. Y si bien uno tiene que tener un speech como, ve, un pitch estructurado, ¿cierto? Y como muy seguro, también cuando hables con la persona, y más si es una persona que, pues, que no fue como una cosa de casualidad, sino que la buscaste, es muy importante que tu pitch pues sea acorde a las necesidades de esa persona, ¿cierto? Que no le llegues como con un CD pregrabado y ¡pum! Le botes 5 minutos de una cosa que la persona no supo como, uy, listo, medio entendí, pero bueno, ¿y yo qué hago con esto? Sino que sea mm, muy claro para las necesidades de esa persona. Entonces, por ejemplo, si es un programador, entonces el pitch es, le muestras la música y le dices, listo, mira, yo conozco tu festival, o sea, sé que mi propuesta por el tipo de música que estamos haciendo cuadraría súper bien, porque mira que es que tú ya tuviste a este otro artista que es muy similar a lo que estoy haciendo. Entonces la persona es como, ah, sí, es verdad, ¿cierto? Yo ya tuve a alguien similar, lo que tú estás haciendo me gusta. Pero puede ser diferente, por ejemplo, el pitch con el que vas a hablar, aun con un agente de sincronización. Es como, mira, eh, esta es mi música, yo he visto el tipo de producciones en las que has trabajado y, por ejemplo, creo que mi música funciona súper bien para las películas de acción que tú trabajas. Y además, tengo todo esto ya firmado en splits y legalizado. Entonces la persona dice, ah, ok, esta persona me interesa. Entonces, digamos que uno sí tiene que tener un pitch muy claro de qué es lo que es, pero que le hable a la persona, ¿cierto? Incluso siento yo que a veces es buena práctica, pues yo sé que los espacios son muy limitados, pero también permitir a la persona hablar o preguntar, ¿cierto? Porque también si tú tienes un espacio de 15 minutos y tú te gastaste 12 en el pitch y le mostraste le mostraste toda la música, todo el recorrido, pues la persona ni siquiera te va a poder preguntar si tienes espacio para girar el próximo año. Entonces, a veces es importante que sea claro, conciso, pero que permita el diálogo. Si es como un batazo de información, a veces pues, la gente queda como en shock. Incluso a veces se nos olvida unas cosas tan sencillas como saludar. O sea, yo he visto ocasiones que se sienta el artista, ¡pum! Mira, mi proyecto se llama papá, 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 hacemos música papá, papá, hacemos papá, y la persona es como, hola, mucho gusto. Que ya de entrada eso indispone de la conversación, porque es como, o sea, yo te intereso cero. Tú quieres es meterme tu proyecto como sea, como persona, pues ni me saludaste. Entonces son detalles pequeños, pero que son importantes. Piensa que estás hablando con alguien y yo siento que en la industria de la música eh, es muy importante las relaciones porque es una persona la que decide. O sea, es una persona la que dice, te quiero de gira o te voy a firmar. Piensa en una IR. Una IR es una persona que quiero a esta persona en mi sello. Y son personas. Entonces, si le caíste bien, es mucho más probable que pasen cosas, porque incluso puede ser una propuesta muy innovadora, los músicos muy talentosos, pero si la gente es mala onda, pues la gente se resiste, como, este man toca brutal, pero es súper mala onda, pues yo prefiero pasar, así sea muy bueno. Evitar problemas al Entonces, futuro. eh, ujú, exacto, entonces piensa que estás siempre hablando con alguien y así la información esté clara, debes mostrar una forma amigable a esa persona. Son muchos los tips y muchas las claves que nos has dado en esta charla sobre mercados musicales, sobre todo para la participación. Tenía pensado hablar un poquito más como de la estructura del mercado musical, pero nos enfocamos creo que en algo mucho más importante para las personas y es, bueno, yo cómo hago para participar y cuando estoy allá, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? ¿Cómo me debo comportar? Realmente creo que abordamos los temas claves que cualquier persona en un mercado musical puede aplicar y va a tener muchas más posibilidades de cerrar negocios o tener una mejor interacción con las personas o de posicionar y visibilizar un poco más su proyecto. Deben saber todos y todas que Andrés afortunadamente va a tener una asesoría mucho más amplia
dentro de Allright, dentro de nuestra plataforma, hablando específicamente del mercado musical, lo que se debe hacer antes, lo que se debe hacer durante, lo que se debe hacer después del mercado musical. Muchas gracias Andrés, entonces, no solo por esta participación, sino también por colaborarnos con ese contenido que sé que va a ser valiosísimo para todas las personas dentro de la industria musical de Latinoamérica. Entonces, Juan, pues no, muchas gracias. Y quería cerrar con una cosita de esto que mencionas. Mm, el cómo uno se comporta hace que el formato del mercado pase a un segundo plano, ¿cierto? Yo conozco personas que ya son como tan hábiles en estos espacios que, por ejemplo, una rueda de negocios no les, pues claramente participan con juicio, pero saben que los negocios los van a hacer es en los showcase o en los espacios más informales, porque tienen más tiempo para hablar, expresarse. Entonces es más importante uno saber cómo abordarlos que el formato, porque también formatos hay un montón. ¿Cierto? Entonces, pues no puede ser como que uno se cierren como, no, es que si yo no paso un mercado que tenga una rueda estructurada, entonces no puedo hacer nada. O si no es un mercado como donde me van guiando paso por paso, entonces me siento perdido, sino que uno se tiene que desenvolver a pesar del mercado o del formato, ¿cierto? O sea, no importa dónde me pongan, yo encuentro la manera de cómo interactuar. hay una frase de un libro que me gusta mucho y es, interésate genuinamente por las personas, ¿sí? Y eso es lo que construye relaciones. Cuando uno realmente se interesa por el otro, le gusta saber qué es lo que hace, aprecia lo que el otro está haciendo y el esfuerzo del otro en su proyecto o en su trabajo en general, ahí es cuando se empiezan a generar las relaciones. Es decir, creo que mucho con ese mindset de vamos a ver cuáles de todas estas personas que están haciendo lo mismo que yo o algo parecido en la misma industria, puedo conectar, puedo generar ese tipo de relación y los negocios se van a dar necesariamente después de eso. Es eso. Yo siento que los mercados son espacios para conversar, para conocer y también para pasar bueno. O sea, siento que los que nos dedicamos a la música no debemos olvidar que si bien es una industria, es un trabajo, pues estamos en esto porque nos gusta, nos apasiona, nos encanta escuchar música, nos encanta bailar. Entonces, también estos espacios son para disfrutarlos, para gozar, para bailar y claramente para hacer negocios, pero como bien dices, puede que los negocios vengan después. Lo primero es la gente y sentirse a gusto. Total. Andrés, muchísimas gracias por esta conversación. Nos vemos pronto en tu asesoría dentro de Allbright y nos vemos en los mercados. Porque de aquí para adelante creo que vamos a participar en varios. No solo nosotros dos, sino todas las personas que nos están viendo. Entonces, un abrazo. Si nos ven por ahí, salúdenlos. Ya saben la apertura, ya saben la confianza para hablar con las demás personas. Entonces, ahí estamos para ustedes también. Mil gracias. Muchísimas gracias y nos vemos. Un abrazo a toda la familia de All Right.